Esta es una herramienta esencial en el campo de la gestión de calidad y esta se utiliza para recopilar información relevante y precisa que posteriormente se utilizará para el análisis y toma de decisiones. Sin embargo, es importante examinar críticamente el uso de esta herramienta y comprender sus fortalezas y debilidades. La hoja de recogida de datos se utiliza para capturar datos específicos durante un proceso o un proyecto. Puede incluir variables cuantitativas como mediciones numéricas o variables cualitativas como observaciones subjetivas. Una de las fortalezas de la hoja de recogida de datos es su capacidad para estandarizar y estructurar la recopilación de información. Proporciona un formato predefinido que guía al recolector de datos sobre qué información debe recopilarse y cómo hacerlo. Esto ayuda a reducir la variabilidad y los sesgos en la recogida de datos, lo que a su vez mejora la confiabilidad y la validez de los recursos obtenidos. Características de una hoja de recopilación de datos. Validación de datos. Puede incluir opciones de validación para asegurarse de que se ingresen datos valiosos. Instrucción o nota. Es útil proporcionar instrucciones claras sobre cómo completar la hoja y cualquier nota adicional. Formato legible y organizado. La hoja debe tener un formato claro y legible que permita una fácil lectura y comprensión de datos. Cálculos automáticos. En algunas hojas de recopilación de datos, específicamente en hojas electrónicas, se pueden realizar cálculos automáticos para resumir y analizar los datos recopilados. ¿Para qué sirve la hoja de recogida de datos? Recopilación de información. La hoja de recogida de datos se utiliza para obtener información precisa y relevante sobre un tema en específico. Estandarización. La hoja de recogida de datos ayuda a estandarizar la forma en que se recopila la información. Eficiencia. Al utilizar una hoja de recogida de datos se puede recopilar información de manera más eficiente y organizada. ¿Cómo funciona la hoja de recogida de datos? Diseño de la hoja. Antes de comenzar a recopilar datos es necesario diseñar la hoja de recogida. 2. Definición de variables. Identifica las variables o aspectos que se medirán o evaluarán en la hoja de recogida de datos. 3. Recopilación de datos. Una vez que la hoja de recogida de datos esté diseñada, comienza a recopilar la información. 4. Registro de datos. Completa la información de recogida de datos con la información recopilada. 5. Validación y verificación. Antes de finalizar el proceso de recogida de datos, realice una verificación para asegurarse de que todos los campos estén completos y que la información registrada sea coherente y precisa. Esto ayudará a garantizar la calidad de los datos recopilados. 6. Análisis de datos. Una vez que se haya recopilado los datos, se puede analizar y utilizar para extraer conclusiones, identificar patrones, tomar decisiones informadas o generar informes, presentaciones. El proceso de la hoja de recogida de datos es un procedimiento utilizado para recopilar información sistemáticamente de manera estructurada. Generalmente implica los siguientes pasos. Definir los objetivos de la recopilación de datos. Identificar las variables o preguntas. Diseñar la estructura de la hoja. Crear un formulario. Probar y revisar la hoja. Implementar la hoja de recogida de datos. Recopilar y gestionar los datos. Analizar los datos y luego interpretar los resultados. El proceso de recogida de datos debe llevarse a cabo de una manera ética y respetando la privacidad. Ventajas de una hoja de recogida de datos. Estandarización. Una hoja de recogida de datos permite estandarizar la forma en que se recolecta la información. Organización. Al utilizar una hoja de recogida de datos se puede estructurar y organizar la información de manera clara y sistemática. Eficiencia. Utilizar una hoja de recogida de datos puede agilizar el proceso de recolección de información. Precisión. Una hoja de recogida de datos puede incluir validaciones y restricciones, lo que ayuda a garantizar la precisión de los datos ingresados.
Análisis más fácil. Al estandarizar y organizar los datos desde el principio se facilita el análisis posterior. Portabilidad y compartición. Una hoja de recogida de datos puede ser fácilmente compartida y transferida entre diferentes personas o equipos. Registro y documentación. Una hoja de recogida de datos puede servir como un registro y documentación formal de la información recopilada. Como lo hemos venido viendo a lo largo del tema, la hoja de recogida de datos nos facilita el procesamiento y la recolección de estos datos para recolectar y que estos datos los podamos tener más adelante que necesitemos sacar algunos datos cuantitativos o cualitativos. Un ejemplo claro de eso sería una hoja de recogida de datos de un alumno que está siendo matriculado en una escuela o colegio. Tenemos datos como primer apellido, segundo apellido, nombre, tipo de documento, número de identidad, nacimiento, nacionalidad, otras observaciones como problemas de salud, etc. Además de esto, también podemos involucrar los datos del padre o el tutor, en este caso la persona que cuida el alumno. Primer apellido, segundo apellido del padre o tutor, nombre, fecha de nacimiento, dónde trabaja, etcétera. Esto pues lo podríamos utilizar en caso que el alumno tenga algún accidente o se sienta mal de salud. Como lo hemos visto, pues estos datos nos servirán más adelante para poder tener un historial del alumno que se acaba recién a matricular.